¿Cómo están? Qué bueno, me da gusto. Vamos a, vamos a continuar con un par de enseñanzas. Bueno, esta sería la tercera ya, con respecto a la serie que inició nuestro pastor hace unos domingos. Y la serie, como se está titulando esta serie de enseñanzas, que yo creo que sería una más, es la verdadera riqueza. Y estamos basándonos en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Les voy a pedir por favor que vayamos para allá. Y el título de esta enseñanza, en signos de interrogación, sería: ¿en dónde está tu corazón? Para los que gusten anotarlo. ¿En dónde está tu corazón? La base bíblica, hermanos, está, como les comentaba hace un momento, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, y vamos a estar exponiendo de los versículos 22 al 34. El Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos 22 al 34. Título nuevamente es signo de interrogación: ¿en dónde está tu corazón? ¿Ya estamos ahí? Déjenme, me ubico más o menos en a qué hora estamos, porque no tengo mucha batería en el iPad, entonces yo creo que sí me alcanza hora y media. ¿Qué les parece si le damos lectura? ¿Ya llegaron ahí? Ok. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estáis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué les parece si oramos, hermanos? ¿Sí? ¿Me acompañan? Señor, gracias por este tiempo, y gracias, Dios, por la vida y la disposición de cada uno de mis hermanos, Señor, que han llegado a aprender de tu palabra. Gracias, Señor, por ella, y gracias, Dios, por el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a estar enfocados, Señor, a abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón, Señor, a tu palabra. Ayúdanos, Dios, y que sea de guía, y que sea, Señor, un aliento en nuestras vidas cada día, Señor, y que podamos darte respuestas que te agraden. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿recuerdan los pasajes o bueno, las enseñanzas anteriores? ¿Sí recuerdan o no recuerdan? ¿O más o menos? ¿Sí? ¿Qué les parece si me ayudan participando un poquito? ¿Sí las recuerdan? ¿No? Creo que no. Entonces, pastor, vente otra vez. Bueno,
El pastor hablaba con respecto a mensajes generales que el Señor Jesús estaba dando a sus discípulos. Hablaba con respecto a la confianza en el Señor, hablaba con respecto al costo del discipulado. El seguir al Señor es costoso y va a requerir de nosotros cierta valentía. Pero también hablaba de que confiemos en el Señor y hacía la comparación con los gorriones, con las aves, de cuánto costaban y que aún así, siendo, por así decirlo, de un muy bajo costo, el Señor lo comparaba para decir, pues si el Señor cuida a estas criaturas mucho más a nosotros como hombres, ¿sí? Y hombres estoy hablando en general. Y mencionaba, ¿no?, que iba a darles las palabras correctas cuando sufrieran persecución. Y después viene una interrupción ahí de un joven que no sabíamos o no sabemos, porque la Biblia no lo dice, si era el primogénito o era de los segundos, y que estaba pidiendo que le ayudaran al reparto de la herencia. No se sabe si estaba peleando que le dieran su doble porción como le corresponde a un primogénito, o le dieran la mitad, o le dieran lo que no le correspondía. Y el Señor empieza una parábola para enseñar, pero es curioso cuando nosotros leemos esta porción que el Señor está dirigiéndose primero a sus discípulos, ¿sí? Si ustedes revisan al inicio de la porción, es como si estuviera hablando acá con sus discípulos y hubiera mucha gente alrededor, pero el Señor se estaba dirigiendo a sus discípulos. Luego viene una interrupción de este joven y ahora habla a toda la multitud y está dando una enseñanza con respecto a lo que les acabo de mencionar de este joven, ¿sí? Y entonces como que dirige ahora sí su enseñanza a todos. Y ya después que cierra esa parábola, que cierra esa enseñanza, entonces viene otra vez y se regresa nuevamente con sus discípulos. Es más o menos para que nos demos una idea de qué era lo que estaba pasando. Ahora, eso quiere decir que efectivamente la enseñanza de hoy es específicamente para sus discípulos, ¿sí? Como vamos a leer en un momento. Pero eso no significa que las demás personas que estaban escuchando ahí hayan cerrado sus oídos. Es decir, seguían escuchando al respecto. Era, por así decirlo, como una advertencia, ¿no? Miren, esto es lo que corresponde a discípulos. Y si tú, oyente o simpatizante, por así decirlo, estás prestando atención a estas enseñanzas y a lo que se va a exponer, bueno, esto es lo que el Señor está enseñando. Esto es lo que el Señor está narrando, ¿sí? Entonces es interesante ahí el juego con la audiencia en este sentido. Dentro de estas enseñanzas, el Señor mostraba también que no porque sea un hombre rico, quiere decir que esté bien con el Señor o que tenga una vida recta delante del Señor. Como en el caso de fariseos y otros feos que andaban por ahí, que eso era lo que enseñaban. Que entre más riqueza tenías, más bienes materiales tenías, mejor estabas delante del Señor. Eso es algo totalmente erróneo. Dios no está en contra de los bienes materiales, pero nuevamente, como tomamos el título, ¿en dónde está vuestro corazón? ¿En dónde está nuestro corazón? ¿En dónde lo estamos poniendo? ¿Ok? Entonces, vamos al pasaje porque es mucha la información que vamos a compartir. Entonces, dice la palabra del Señor, vamos al versículo 22. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. ¿A quién se está dirigiendo? A ver otra vez, ¿a quién se está dirigiendo? A sus discípulos, ¿sí? No se les decía cristianos al principio, se les decía discípulos, se nos llamaba como discípulos. Y un discípulo es aquel que está a los pies del maestro recibiendo información. Y la imagen que nosotros pudiéramos tener actualmente de un discípulo es un poco diferente a la que existía en ese entonces, porque un discípulo era alguien que se iba a convivir directamente con el maestro. Iba y lo veía, cómo reaccionaba, cómo trabajaba, qué herramientas usaba,
qué era lo que hacía para diferentes situaciones dentro de su oficio, pero dentro también de su vida. Porque sabemos que dentro de nuestra vida diaria tenemos dificultades, ¿cierto? Y tenemos que resolverlas de alguna manera, ¿sí o no? Y debemos hacer uso de la sabiduría. Pero también dentro de nuestras labores diarias, en cuanto estamos haciendo algún trabajo, también tenemos ciertas complicaciones, ¿cierto? ¿Sí o no? Arquitectos, ingenieros, ¿verdad que sí? Y tenemos que buscar la manera de resolverlas, pero hay alguien que está ahí pegado a nosotros, o bueno, en ese entonces, que estaba pegado a nosotros aprendiendo de todo esto. Entonces, toda esa experiencia que este maestro tenía, se la iba transmitiendo al discípulo. Así el discípulo, cuando ya tenía una situación difícil, hablando ya en su oficio, difícil, él recordaba, el maestro lo resolvió de esta manera. ¿Sí? Ahora yo ya tengo la misma situación, ahora la voy a resolver de una manera similar o igual, porque al maestro le resultó, entonces yo lo voy a resolver de la misma manera. ¿Sí? Pero sí me gustaría también que quedara algo muy claro. Cuando está hablando de todo esto, de que no estemos afanosos, el Señor no nos prohíbe la sana ocupación. ¿Sí? No quiere decir que, pues ya no voy a trabajar, ya no voy a preocuparme por la familia, ya no voy a preocuparme por qué vamos a comer ni qué vamos a vestir y voy a renunciar mañana al trabajo, al cabo el Señor me va a proveer. No, el Señor no está hablando de eso. Eso sería estar en una manera desordenada. Y miren, para todo esto les voy a pedir que nos vayamos a 2 a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 11, por favor. El Señor a sus discípulos les está diciendo que no os afanéis, pero ahorita vamos a ver de qué se está refiriendo. No está diciendo, hagan como bien les pareciere. No. ¿Ya estamos ahí? 2 Tesalonicenses 3, versículos 6 al 11. Y dice de la siguiente manera, pero os ordenamos, hermanos, ¿a quién? A hermanos, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, ¿sí? Y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Ok? Entonces, una cosa no va peleada con la otra. Es decir, el Señor no está hablando de que andemos desordenadamente, como lo acabamos de leer. Porque sí hay casos, hermanos. Sí hay. Yo los he visto. Sí hay casos en que quieren utilizar parte de la Escritura, sacándola de contexto para tener un pretexto. Y empiezan ahí a decir, no, es que el Señor es mi proveedor, amén. Y el Señor es el que me va a dar, claro que sí, lo va a hacer. Pero es mi responsabilidad el hacer las cosas correctamente, el tener un trabajo, el tener un oficio, algo para yo poder proveer a mi familia. ¿Sí? No es de que vamos a andar de una manera desordenada. Y como dice aquí la Escritura, apártense de esos. O sea, no es así la cosa, no andemos de una manera desordenada. ¿Ok? Entonces, regresamos a Lucas. Aquí donde está hablando acerca de estar afanosos o no os afanéis, se está refiriendo a que estemos todos estresados a un nivel enfermizo. ¿Por qué vamos a comer o qué vamos a vestir? Porque todo ese tipo de cosas para un creyente no van. Ya un creyente está confiando en que Dios va a hacer su trabajo y a nosotros hacer buen uso de los recursos que el Señor nos haya dado. ¿Sí?
Entonces, es muy común, hermanos, también que no hagamos un buen uso de los recursos que el Señor nos da y después andemos ahí todos endeudados y andar haciendo cosas que no van de acuerdo a lo que Él provee. Les voy a poner un ejemplo que a mí me pasó, a mí. Ya estábamos haciendo algunas compras y por ahí yo vi un equipo de sonido muy bonito, con muy buen precio, buenísimo el precio. Y entonces yo ya acababa de recibir mi salario. Yo en ese entonces dije, no, sí me alcanza, sí la hago, sí la puedo hacer. Y entonces resulta que ya nos lo trajimos, me lo llevo, y ya a la hora de pagar y todo, dije, no, pues ya el Señor proveerá. ¿Y quién creen que me dio un buen jalón de orejas? El Señor en ese momento me dijo, es que yo ya te di lo que me corresponde. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Yo te estoy proveyendo. ¿Sí? Es decir, yo ya tenía ese salario para poder alimentar o poder tener los bienes normales o naturales o necesarios para esa quincena. ¿Sí? Dios ya había provisto para eso. La decisión que yo tomé en ese momento no era la más correcta. ¿Sí? Porque yo ya no tenía otro ingreso en esa quincena, en ese tiempo. Eso era todo lo que yo tenía. Y dije, no, ya el Señor va a proveer. Y enseguida el Señor me dijo, es que yo ya te di. Yo ya te di lo que correspondía. Entonces, yo estaba haciendo mal uso de ese recurso. Ya por ahí tuvimos que hacer otras cosas para lograr salir con nuestros gastos. Pero eso es un ejemplo para que ustedes puedan analizar y no les pase lo que me pasó a mí. Porque cuando el Señor ya nos provee, es nuestra responsabilidad hacer buen uso de los recursos. ¿Ok? ¿Estamos? Y para que no estemos en ese nivel de estrés, en ese nivel de afán, y que aprendamos a confiar en el Señor y hacer buen uso de lo que el Señor nos esté proveyendo. Si nosotros leemos los versículos anteriores, ahí en el capítulo 12 de Lucas, si vemos en el 6 y en el 7, el Señor está hablando, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Y luego dice, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, no temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Se nos enseñaba la semana pasada con respecto a esto y al cuidado que el Señor va a tener con nosotros. Y ahorita más adelante, y ahí más adelante dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Es decir, y ahorita lo vamos a ver más adelante, nuestras decisiones, los bienes que Dios nos ha dado, ¿de qué manera los estamos usando? Y miren, aquí el Señor está haciendo dos divisiones, o está haciendo una división entre dos cosas. ¿Qué es lo que está considerando primero? Porque dice la palabra, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Y después nos está diciendo, ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? Para que esta porción tenga el impacto correcto, se lee de la siguiente manera, no os afanéis por vuestra vida, no os afanéis por qué comeréis, no os afanéis ni por el cuerpo, y no os afanéis por qué vestiréis. ¿Sí? Así es como deberíamos de leerlo. Ahora, las dos divisiones, o la división que está haciendo, se está refiriendo primero ¿a qué? A la vida. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para mantener la vida? Tenemos que comer, ¿cierto? Para mantener la vida. Y después está hablando de otro elemento. ¿De qué está hablando? Del cuerpo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con el cuerpo? Tenemos que vestirlo, ¿cierto? Entonces el Señor está haciendo esa distinción. Está utilizando dos elementos. Ahora, ¿es importante tener vida? ¿Sí o no? Ok. Ahora, ¿es importante el cuerpo? Ahora, ¿tenemos vida y podemos no tener cuerpo? No, ¿verdad? Y a la inversa, ¿podemos tener cuerpo y no tener vida?
No, ¿verdad? Síganme con esto. El Señor está haciendo esta distinción como las cosas más importantes. ¿Quién nos ha dado la vida? Ok, ¿quién nos ha dado la vida? Dios. ¿Y quién nos dio el cuerpo? Dios también. ¿Ok? ¿Sí lo están viendo? Ok. El cuerpo es parte integrante del hombre y una expresión visible de la vida. La vida que tenemos la expresamos con nuestro cuerpo. ¿Sí o no? Tóquense, ¿estamos tibiecitos o no? ¿Por qué estamos tibiecitos? Porque estamos vivos, palomita. Entonces, aunque se vea muy obvio, hermanos, aunque se vea muy obvio, a veces se nos olvida eso. Nuestra vida nos las dio el Señor y nuestro cuerpo también. ¿Tenemos responsabilidad en cuidar ambos? ¿Sí o no? Sí. ¿Sabemos cuántos días nos va a dar el Señor? No, ninguno de nosotros lo sabe. Sin embargo, es nuestra responsabilidad cuidarnos, ¿sí o no? Y cuidando nuestro cuerpo es como cuidamos nuestra vida. ¿Sí? Y con nuestro cuerpo manifestamos la vida que tenemos. Y de ahí podemos hablar de muchas otras cosas, como el cuidado que le damos al cuerpo, como la forma en cómo lo usamos, como la forma en que estamos mostrando amor y afecto hacia nuestros seres queridos. ¿Sí? Entonces son importantes ambas cosas, pero de ambas cosas las hemos recibido de parte de Dios. Y si el Señor nos ha dado tanto el cuerpo como la vida, Él tiene el poder suficiente para poder sustentar ambas cosas. Ambas cosas. ¿Sí? Es nuestra responsabilidad nuevamente el cuidarlos, el mantenerlos bien. ¿Sí? No por el hecho de que digan, no, pues es que el Señor sabe cuántos días tengo y por eso le voy a entrar duro a los vicios. ¿Sería correcto eso? ¿Sería sabio eso? No, ¿verdad? ¿Ok? Sin embargo, vemos, tristemente, muchos creyentes piensan de esa manera. La vida y el cuerpo, en este sentido, es la dimensión total de la personalidad esencial de cada uno, lo que incluye a todo el hombre en sí mismo. Es una expresión complementaria y completa que abarca todos los aspectos de la vida, el alimento y el vestido, lo que sirve para una existencia grata. Y todo esto, todo lo que necesitamos será dado por Dios para los que son suyos. Y aún también para aquellos que no son, hermanos. Porque aún para aquellos hombres malos y perversos siguen teniendo vida y siguen teniendo cuerpo. ¿Ok? Entonces, hasta aquí vamos en el versículo 23. Seguimos al 24, por favor. Y ahora empieza el Señor a hablar con otro ejemplo similar al que nos puso en el versículo 6 y 7. Ahora está hablando, pero lo curioso es de que está hablando de los cuervos. Y los cuervos, como una nota especial ahí nada más, es de que eran animales impuros. ¿Sí? Y aún así el Señor los utiliza como un ejemplo para sus discípulos. Y les dice de la siguiente manera: considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Ahora yo les pregunto, ¿los cuervos trabajan? A ver, ahí va otra vez la pregunta. ¿Los cuervos trabajan? Sí trabajan. Sí trabajan. ¿A poco ven que alguien llega y les da el alimento en la boca? ¿Verdad que no? Tienen que salir y buscar el alimento, ¿sí o no? Y eso les representa a ellos un trabajo. Les representa un gasto de energías, ¿sí o no? Aquí lo que está diciendo la palabra es de que no siembran, dice. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, es decir, no saben de esto. Ellos no son agricultores, no sembraban, ¿ok? Pero no quiere decir que no trabajen. Ustedes ven a las gallinitas ahí que llegan y les ponen el alimento, ¿no? Ahí vamos a hablar de las gallinas en libre pastoreo, ¿sí? Para los que no comprenden esta definición, libre pastoreo son las que andan en el patio, ahí en la casa. Entonces llega el dueño de las gallinas y les avienta ahí los granos. ¿Qué es lo que hacen las gallinas?
Llegan y nomás así abren el pico y lo agarran. No. También van, rascan ahí entre la tierra y ahí andan buscando. Y luego, si ustedes son observadores, se darán cuenta que la gallina que tiene sus pollitos está rascándoles en el suelo para alimentar a sus pollitos. Entonces se pone, le rasca y se hace a un lado a ella y los pollitos empiezan a buscar su alimento. Representa un trabajo para ellos también. ¿Sí? Representa un trabajo. No está diciendo el Señor que no trabajen, está diciendo que no siembran. Pero sí representa un trabajo. Y luego se levantan temprano y ahí andan cantando y más en estos tiempos, ¿no? Que está fresquecito y que no se quiere uno levantar mucho, pero ya andan cantando allá los pajarillos y ya andan buscando el alimento. Pero aún así, fíjense lo que no tienen. Dice, ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Entonces, los cuervos no se pueden tomar de ejemplo como alguien decidioso, porque sí trabajan, sí salen a hacer lo que les corresponde. No saben de agricultura, pero sí están trabajando. Lo que sí no tenían eran bodegas ni graneros, es decir, no estaban ellos afanosos. Algo similar a lo que pasaba con el pueblo de Israel cuando el Señor los alimentaba con el maná. La indicación, ¿cuál era? Tomen lo que necesitan para el diario. Tomen solo lo que necesitan para el diario. Si alguien tomaba más de lo que necesitaba, ¿qué pasaba? Se agusanaba, se perdía. Pero eso era porque estaban mostrando una desconfianza del Señor. El único día que podían tomar doble porción era porque al día siguiente era el día de reposo. Y ahí sí podían tomar doble porción, porque tomaban la de ese día y la del día de reposo. Y para ese entonces no se les agusanaba, no se perdía. ¿Ok? Pero era la provisión del Señor viniendo delante de ellos desde el cielo. Entonces, ese es el punto principal que está recalcando el Señor. No almacenan, pero sí hacen su labor. Están en confianza de que el Señor les iba a dar todo lo que necesitaban. Ahora, algo importante que tenemos que considerar. Cuando el Señor está utilizando el ejemplo de los cuervos, para muchos como que empezó a chocar en su cabeza. Porque nuevamente, estaban acostumbrados a oír que con respecto a las riquezas materiales, estas eran de bendición. Si no tenías riquezas materiales, era que no estabas bien con el Señor. Sin embargo, cuando el Señor está hablando acerca de los cuervos no tenían nada. Y aún así el Señor los estaba alimentando. Y para muchos chocaba eso, por todo el trasfondo cultural que existía en ese entonces. Entonces el Señor les está mostrando, no depende de eso. No depende de cuántas cosas materiales tú tengas, sino en la confianza que tú vayas a tener en el Señor. Miren hacia arriba. ¿Sí? Se piensa que estaban en el exterior. Estaban en el exterior dando esta enseñanza el Señor. Y ahora viene otra cosa interesante. Versículo 25. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Y aquí la palabra estatura, estatura, el uso que se tenía dos usos. Y está hablando acerca de madurez, pero puede ser en tamaño, o sea, nuestro tamaño corporal, pero también puede ser en madurez, en años de vida, perdón. Y esta misma palabra se utiliza en Hebreos 11:11, donde están los héroes de la fe, cuando está refiriendo a Sara, que ella recibió la promesa después de que ya había pasado su periodo en que podía ser fértil, ¿sí? Que ya había pasado ese tiempo, de su vida. Y también se utiliza en Lucas 19:4 cuando da la descripción de Zaqueo. Zaqueo, ¿quién era Zaqueo? ¿Se acuerdan? Mi hermano chaparrito. Entonces, cuando da las descripciones de Zaqueo, se está utilizando también esta misma palabra con respecto a su estatura, ¿sí?
Entonces se puede utilizar para las dos cosas. En algunas versiones se utiliza alargar más días a su vida, y en otros se está refiriendo, como en este caso la Reina Valera, como un codo, es decir, una medida lineal que pudiera hacerse más alto. ¿Sí? Cualquiera de los dos está bien, cualquiera de los dos, y incluso está abarcando los dos. Pudiéramos hablar del cuerpo, si es que quiere hacerse más alto, o de la vida, si es que quisiera prolongarle más días. ¿Alguno de nosotros puede hacerlo? Ni una cosa ni otra. Pero para los lados, ¿no? Ni una cosa ni otra. Entonces, al final de cuentas, para lo que está enseñando el Señor, sigue pasando lo mismo. No podemos. Y cuando el Señor se está refiriendo, si no podéis ni aún lo que es menos, es decir, lo básico, es decir, si ustedes mismos no se dieron vida a sí mismos, o si ustedes mismos no se dieron un cuerpo a sí mismos, entonces, ¿cómo lo demás se están preocupando por eso? ¿Ok? No podemos estar afanosos y no podemos estar estresados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y ahora de cómo vamos a salir de estos problemas. A veces son malas decisiones, ¿ok? Y tenemos que enderezar algunas cosas, pero ese es otro cantar. Entonces, si nosotros leemos en el Salmo 39:4, dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. ¿Ok? Salmo 39, 4 al 6. Entonces, por más que nosotros estemos queriendo afanarnos, el Señor ya tiene días para nuestra vida. Y tenemos que ser conscientes de eso. ¿Sí? Desde el momento en que nacemos, desde el momento en que inicia nuestra vida, tenemos una fecha de caducidad, hermanos. Desde el momento que inicia, ya venimos con una fecha de caducidad. ¿Sí? Entonces, y si nosotros estamos bien con Dios, es decir, que hemos creído en Él, que sabemos que somos sus hijos, que hemos reconocido que Él nos lavó, que Él nos restauró, entonces estamos bien. Pero si no, entonces aquí es en donde entra la multitud que escuchaba. ¿Ok? Vamos al versículo 27, ahora viene con otro ejemplo. Versículo 27, dice de la siguiente manera: considerad los lirios, cómo crecen. Ahí sí dice: no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Ok? Ahí sí está diciendo que no trabajan ni hilan. Y así le decían a un grupo de jóvenes de una iglesia, así les decían los lirios del campo. Y una vez se acercaron los hermanos y dijo: oye, ¿por qué les dicen los lirios del campo? Dicen: porque no trabajan ni hilan, dice, y aún así el Señor los alimenta. Entonces, el Señor está llamando a considerar, pero cuando dice considerar, a lo que se está refiriendo es observa cuidadosamente. Observa cuidadosamente, estudia detenidamente, obsérvalos, chécalos. ¿A cuántos les gusta observar el desierto después de que vienen las lluvias? ¿Cómo se ve? ¿Hay cambio o no hay cambio? Ahorita está todo café así, triste. Llegan las lluvias, dos días, casi el siguiente día ya están los brotecitos tiernos, así pequeñitos, y ya después empiezan a salir las flores. Y tiene su belleza, hermanos, el desierto. Hay muchas flores muy bonitas, muchas flores silvestres. Y el Señor se piensa que cuando estaba dando esta enseñanza podía haber estado sentado y pudo tomar una flor en ese momento, una flor silvestre,
y mostrarla a sus discípulos. Y decir, miren, consideren, observen cuidadosamente. Aún en lo efímero de la vida de estas flores, el Señor las cuida, el Señor las viste. Primero está hablando sobre la vida y el alimento y ahora está hablando sobre el cuerpo y el vestido. El Señor los está vistiendo. Y dice, y se avienta ahí una muestra grande. Dice, ni aún el sabio Salomón, con toda su sabiduría, pudo vestirse de igual manera. Y si ustedes son curiosos también, los invito a que después de estas lluvias, vean, arranquen una flor, no tantas, nomás una, y obsérvenlas. En verdad, hay flores tan diminutas, hermanos, tan pequeñitas, que aún dentro de esas hojas, dentro de esos pétalos, vienen otros más con diferentes colores. Y cuando las ven así todas juntas, se pueden ver desde lejos los colores llamativos. Son muy bonitos. Y dice la Escritura que ni aún el sabio Salomón se vistió de esta manera. No sabemos exactamente a qué flor se estaba refiriendo al Señor, porque la palabra lirios puede utilizarse para diferentes tipos de plantas. Pudieron haber sido los narcisos, pudieron haber sido otros que se llaman iris, pudieron haber sido unos gladiolos, pero a la luz de este contexto se puede utilizar para las hierbas del campo. Y aquí lo interesante que debemos pensar es de que en lo efímero de la vida o en lo corto de la vida, la existencia de estas flores o de estas hierbas, aún así el Señor está al cuidado de ellas. Aun cuando ya se secaron y que no sirven más que para echarse al horno, para cocinar o ya para desechar y que no estén los campos llenos de hierba, entonces aún así el Señor los está cuidando. Imagínense ahora nosotros, que somos de su creación, lo único en donde intervino la Trinidad. Con sus manos nos formó el Señor y hubo soplo de vida. ¿Sí? Aún así, hermanos, el Señor nos está cuidando. Para algo de vida tan breve, tan transitorio, el Señor da un vestido admirable. La provisión procede de Dios, la provisión que da a cada planta tiene su propio vestido. Y aquí cuando el Señor está hablando a hombres de poca fe, esta es una expresión, hermanos, que el Señor la usa en otras situaciones, pero siempre basándose en el contexto de que pusieron en duda lo que el Señor les había dicho. En el casos específicos se está hablando en Mateo, donde habla respecto al mismo tema, otro donde los discípulos lo despiertan porque ya se están ahogando y que perecemos, que les dice hombres de poca fe, ¿sí? Y otra, cuando ya vieron toda la majestad del Señor que había hecho para alimentar a tanta gente y aún así los discípulos iban preocupados porque no llevaban pan. Y el Señor les dice, hombres de poca fe. O sea, cada vez que los hombres o sus discípulos estaban dudando del poder de Dios, es cuando el Señor les llama de esa manera. Entonces, lo mismo pudiera suceder con nosotros, que seríamos hombres y mujeres de poca fe si no aprendemos a confiar en la provisión de nuestro Dios. Y debemos tener mucho cuidado de eso. Entonces, vamos al versículo 29. Vosotros, ¿a quién se está refiriendo todavía? A los discípulos. Díganlo fuerte, ¿a quién? A los discípulos. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Entonces, lo que Jesús está subrayando es que los hijos de Dios no deben comportarse como los demás, como las naciones del mundo. Hace un rato, cuando iniciábamos, decía nuestro hermano Uciel que aquellos hombres de afuera que confían en autos, en posesiones,
que confían en riqueza, ¿sí? Nosotros no debemos tener nuestro corazón ahí. Nosotros debemos tener nuestro corazón en que Dios es nuestro proveedor y que sí, nos ha dado habilidades, nos ha permitido tener trabajos, fundar empresas, pero al final de cuentas eso viene de parte de Dios. Nosotros no debemos de pensar de la misma manera. Debemos ser distintos en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar, de conducirnos. El creyente que conoce a Dios y que vive en una continua relación con Él debe ser diferente. La seguridad de nosotros está en nuestro Padre Celestial, que ante todo conoce cuáles son nuestras necesidades. Si Él nos puso en este mundo, hermanos, y si Él sabe exactamente cómo funciona nuestro cuerpo, Él nos va a proveer para cada una de sus necesidades. ¿Sí? Debemos confiar en eso. Él tiene cuidado de nosotros, hermanos. Vamos a buscar 1 de Pedro 5:7, por favor. ¿Ya estamos ahí? 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice así: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea, toda nuestra preocupación. No tenemos que estar cargando con eso, hermanos. No debemos estar cargando con eso. El creyente sabe que Dios conoce que cada hijo suyo tiene necesidad, no de algunas, sino de todas estas cosas, es decir, sustento y abrigo, alimento para mantener la vida y abrigo para nuestro cuerpo. Y miren, de la codicia y de la avaricia se puede hablar mucho, hermanos, mucho. Nada más les voy a comentar 2 ejemplos. Dicen que le preguntaron a un hombre riquísimo que tenía muchas posesiones, mucho dinero, y que le hicieron una pregunta: oye, y entonces, ¿hasta dónde es suficiente de tus bienes? ¿Hasta dónde? Y que la respuesta genuina a esta pregunta fue: siempre un poco más. Siempre un poco más. Es decir, que de todas mis transacciones, de todos mis negocios, de todo lo que yo tengo, siempre ganar un poco más. Siempre ganar un poco más. Y hay otro ejemplo de un hombre que contactó a otro porque necesitaba hacer la compra de una propiedad. Y entonces ya cuando se vieron físicamente, el hombre, el comprador, le pregunta al vendedor, le pregunta: oye, y entonces, ¿cuánto es lo menos que me puedes dejar tu propiedad? Dice: no, es que ese es el precio fijo. Si no tiene suficiente dinero, pues no me estés citando a hacer estas negociaciones. Si no tiene dinero suficiente. A lo que el comprador le contestó: no, el hecho de que esté regateando no quiere decir que no tenga dinero, es que soy avaro y quiero ahorrarme una feria. Entonces, la cuestión es esta: ¿hasta cuándo es suficiente? ¿Ok? Y el hecho no es de que no tenga dinero, es de que tengo el dinero, pero no quiero pagarte todo eso. Quiero pagarte menos por su avaricia. ¿Ok? Y de esto pudiéramos hablar mucho, hermanos. Y debemos tener cuidado de cómo nos estamos conduciendo, porque la gente de allá afuera se conduce de esa manera. ¿Ok? Y miren, en la Biblia la palabra, la versión española, estos mismos versículos, 29 y 31, voy a leer el 31 también, dice de la siguiente manera: vosotros no os atormentéis buscando qué comer o qué beber. Esas son las cosas que preocupan a los paganos de este mundo, pero vuestro Padre ya sabe que las necesitáis. Vosotros buscad más bien el reino de Dios, y Dios se encargará de daros además todas esas cosas. ¿Ok? Ya estamos en el versículo 31. En el versículo 31 dice entonces: buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? De todo lo que acaba de hablar antes. Lo necesario para la vida y lo necesario para el cuerpo.
Ustedes preocúpense en buscar el reino de Dios, esfuércense, busquen el reino de Dios. Y ahora, ¿qué es el reino de Dios? Es donde alguien reina. ¿Quién reina? Jesús. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor llegó a predicar el Evangelio, decía: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, ahora es el tiempo, arrepiéntanse. ¿Sí? Entonces, nosotros que decimos que somos discípulos del reino, que somos miembros del reino también, entonces nos estamos sometiendo a las leyes que el rey da. ¿Sí? Nos estamos sometiendo a eso. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Buscar el reino, buscar obedecer las leyes que el Señor ha dado, la forma en cómo tenemos que conducirnos, porque somos sus representantes aquí en la tierra. ¿Ok? Pero también la forma en que nosotros nos vamos a conducir es buscar que el reino se siga estableciendo. ¿Sí? Ser de buen testimonio, compartir el Evangelio, no nada más quedarnos con el testimonio, no nada más ser buenos ciudadanos, sino compartir el Evangelio, el que sepan por qué somos diferentes, el por qué hablamos diferentes. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, esforzarnos, buscar el reino. Y entonces dice, todo lo demás vendrá por añadidura, es decir, todo lo demás caerá por su propio peso. El Señor lo va a dar, el Señor les va a proveer. Ustedes hagan esto. Si hay algo en lo que ustedes se tienen que afanar y preocupar, es en esto, en buscar el reino de Dios. ¿Sí? Buscad el reino de Dios. Y ahora agrega el Señor: no temáis, manada pequeña. Vamos a ser pocos, hermanos. ¿Sí? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ok, entonces se está contradiciendo. Primero búsquenlo y el Señor lo quiere dar. No, hermanos, lo que pasa es de que el Señor quiere que nos esforcemos para que el Señor nos siga dando. Es nuestra responsabilidad buscar el reino, pero sin embargo el Señor le ha placido, le resulta lleno de placer el darnoslo, el que nosotros disfrutemos de eso. Entonces, el reino ha sido dado y para el Señor es un placer darlo, pero es nuestra responsabilidad para trabajar para establecerlo. Es decir, que el reino de Dios es donde alguien gobierna y de qué manera lo hace. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Por medio de la predicación del Evangelio. ¿Quedó claro este punto? ¿Sí? Muy bien. Y ahora viene con algo así muy radical, con algo muy radical ante nuestra vista. Y dice entonces el Señor: vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con nuestras posesiones? Porque muchos pudieran pensar, es que yo no puedo obedecer este mandato. Estamos hablando de ser sensatos, estamos hablando de ser sabios en el uso de los bienes que el Señor nos ha dado. Entonces, ¿ahora qué es lo que vamos a hacer? Estamos ahí como en una contradicción. Bueno, pues resulta que no. Lo que pasa es que el Señor lo que está diciendo es de que ¿en dónde está tu corazón? Y vamos a lo siguiente. Vamos a 1 Corintios, capítulo 16, versículos 1 al 3. Dice de la siguiente manera, ¿ya estamos ahí? Síganme por favor con su vista. 1 Corintios 16, versículos 1 y 3. Dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén.
Y ahorita pudieran pensar, bueno, pero ¿y esto qué tiene que ver con lo que estamos estudiando? Bueno, resulta y resalta que estas ofrendas que se estaban recogiendo para los necesitados en la iglesia en Jerusalén, pasó lo que nosotros leemos en Hechos, que todos vendieron sus propiedades y que tenían todas las cosas en común, todos estaban compartiendo todo. Preguntas, si conocemos el contexto, y los que conocen el contexto, contéstenme por favor. ¿Fue esto lo que el Señor les ordenó que hicieran? No, no fue esto lo que el Señor les ordenó que hicieran. Sin embargo, no fueron sabios, pero está en la Escritura para que nosotros lo podamos ver como consejo. No fueron sabios. Vendieron sus propiedades en donde estaban, algunos de sus lugares de origen, otros ahí mismo. Vendieron sus propiedades y empezaron a traerlo a la iglesia y todos tenían las cosas en común. ¿Sí? No fue esto lo que el Señor les dijo que hicieran. Esto es lo que estaba pasando en la iglesia en Jerusalén. Después, cuando pasó todo esto, lo que leemos en Hechos, después viene una gran hambruna. Hubo un momento, un tiempo de mucha necesidad en Jerusalén. De modo que se vieron afectados estos hermanos. Estaban pasando por un momento de necesidad muy fuerte. ¿Sí? Y ahí está el amor de los hermanos y el amor de los apóstoles en querer ayudarles a los necesitados. Y fue que se estaban recogiendo estas ofrendas porque tomaron literalmente lo que el Señor les estaba enseñando en esta porción. Cuando el Señor no estaba hablando de eso. A lo que el Señor se estaba refiriendo en esta porción es, entonces, si te cuesta trabajo para ti desprenderte de tus cosas materiales, vigila en dónde está tu corazón. Si tú tienes un problema en desprenderte, si sientes que te están mochando un dedo cada vez que tú vienes y ofreces tu ofrenda en el altar o ofreces tu ofrenda, entonces analiza tu corazón. A eso se está refiriendo el Señor. ¿Qué fue lo que pasó con el joven rico que se acercó con él? El Señor le dio ¡pum! En el mero corazón. El Señor eso fue lo que le dijo, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Recuerdan lo que dice la Escritura? Se entristeció. Se entristeció porque sus posesiones eran muchas. Pero el Señor le dio en el mero clavo, como en otras cosas, porque el Señor conoce nuestro corazón. Y eso fue lo que pasó. Esto es lo que está enseñando el Señor en esta porción. No es de que literalmente tenemos que desprendernos de todas cosas. El Señor sabe, sino todo lo que se viene enseñando de qué es. El Señor no está peleado con las posesiones materiales, hermanos. Como los comenté hace un ratito, seamos sabios en el buen uso. El Señor está en contra de que nuestro corazón esté en las posesiones materiales. Eso es en lo que el Señor tiene problema. Y que seamos sabios, ¿sí? Y entonces, cierra la enseñanza con el versículo 24 y dice, para cerrarlo y lo que les estoy diciendo, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si tu tesoro, lo que tú atesoras, lo que tú le das un valor, son tus bienes materiales, bueno, ahí estará tu corazón. Y viene la pregunta que yo les hacía al principio de la enseñanza, ¿en dónde está tu corazón? El Señor no está peleado, hermanos, nuevamente que tengamos bienes materiales. El Señor está peleado que no crezcamos en confianza hacia Él. La realidad es de que estamos en un lugar privilegiado. Los Cabos es un lugar de muy buenos ingresos, donde hay mucha oportunidad para muchas cosas. Y damos gracias a Dios por las fuentes de empleo que tenemos. ¿Okay? Pero que no eso nos haga a nosotros olvidarnos de dónde proviene todo, como muchas veces ha sucedido con otros hermanos. Que llegan y cuando recién llegan, que se están acomodando, no, es que me vine a trabajar, pero quiero echarle todas las ganas y me voy a reunir, y ya después te los encuentras por allá, y no, es que he tenido mucho trabajo y los domingos no me puedo reunir, y porque me llaman y esto y lo otro, y paros y peros. Entonces, ¿en dónde está nuestro corazón? La clave para combatir la tentación del materialismo y la codicia es crecer en confianza y compromiso con nuestro Padre Celestial, descansando en su provisión siempre oportuna. ¿Sí o no, hermanos?
Ok. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie entonces?